Buenas noches, amigos, amigas. ¿Qué tal han estado? Otra vez, empezando nuevamente la semana. Bienvenidos, bienvenidas aquí a este programa de plataforma, a este espacio que nos da el canal TVX para que podamos discutir un poquito, para que podamos compartir un poquito nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestros sentires también. ¿Verdad? Porque decía Eduardo Galeano, yo no quiero ser un intelectual, no quiero que me digas que soy un intelectual, un académico, ¿verdad? Porque yo no soy una cabeza rodante, una cabeza que anda por ahí. Yo también tengo estómago, tengo corazón, tengo piernas. Y todo eso es parte de mí. También siento, también como. Y entonces, no solo hay que racionalizar y pensarlo todo de forma tan cuadrada y académica. A veces también hay que darle espacio a los sentires y a ver qué es lo que dice también nuestro corazón y los corazones de los demás. Hoy, este lunes, ya vamos nuevamente, hoy sí ya vamos arrancando los motores de la semana, del año. Tal vez las 2 semanas anteriores habían sido todavía de irnos acomodando, de la resaca todavía que traíamos de diciembre, ¿verdad? Que todavía cuesta levantarse y cuesta retomar energías. Y hoy sí, ya, vamos de nuevo, retomando este 2021. Un año que se nos plantea con muchos retos, como ya hemos venido hablando. Un año que también debemos de dar nuestras luchas y encontrar nuestras luchas en los demás y encontrarnos a nosotros y a nosotras en las luchas de los demás también. Este 2021, ya lo hemos hablado un par de veces, va a ser un año complicado, no solo para el país. Se nos viene un panorama complicado para todo el mundo. El 2020 fue un año donde la pandemia nos golpeó de manera particular, de una forma en la que nadie se lo había esperado, ni se lo hubiera esperado, ni se lo hubiera imaginado. Todo lo que nos ha convertido la pandemia en el 2020, que sean lecciones para este 2021 y que tengamos claro el panorama. Ya hemos dicho, ¿no?, que la recuperación en términos económicos de esta crisis que se nos viene va a ser una recuperación lenta y una recuperación que va a significar muchos cambios, o debería de significar muchos cambios con respecto a lo que teníamos antes de haber sido golpeados con la pandemia. Porque qué triste será que la nueva normalidad que estemos construyendo de aquí en adelante sea una normalidad igual a la del antes de la pandemia, solo que ahora con mascarilla y alcohol gel, desigualdad con mascarilla, exclusión con alcohol gel, pobreza en medio de la pandemia y de la miseria, como ya lo hemos visto. Y para que eso no pase, aquí es bien importante que nosotros y nosotras seamos capaces de ir identificando cuáles son esos grandes mecanismos y a dónde están las luchas que hay que ir acompañando. Entender que nuestras luchas son también las luchas de los demás y acompañar las luchas de los demás también. Porque al final de cuentas, esas luchas, esa solidaridad que podemos tener con el resto es lo que va a ir construyendo el futuro. Si queremos construir un futuro solo con luchas individuales, vamos a construir un futuro individual, un futuro individualista que no va a tener mucha diferencia a este pasado del que queremos salir. Si queremos construir entonces este futuro, identifiquemos estas luchas. La pandemia ha sido un golpe duro para la economía informal del país. El 70% de la población está dentro de los esquemas informales de la economía, es decir, que sus ingresos dependen del día al día, que no están contratados
bajo ningún esquema de derechos laborales que les asegure aguinaldo, vacaciones, una jornada laboral digna, un salario mínimo por lo menos, no digamos ya un salario digno. No están cotizando para tener acceso al sistema de pensiones en el futuro. No están cotizando al seguro social para tener acceso, tanto ahora como en el futuro. Y eso estamos hablando del 70% de la población. 7 de cada 10 personas que están trabajando por una remuneración están en estos esquemas. Y a eso hay que sumarle más de 1 millón de mujeres que ni siquiera están socialmente reconocidas como trabajadoras, que en las encuestas, que en las categorías económicas, institucionales, de los gobiernos, del Estado, aparecen como trabajadoras no remuneradas, ni siquiera como trabajadoras, sino como económicamente inactivas, mujeres económicamente inactivas, por dedicarse o por estar realizando el trabajo doméstico y de los cuidados en los hogares. Que claro que es un trabajo. Si no, vayan a preguntarles, ¿no?, a todas estas mujeres, a nuestras mamás, nuestras abuelas, las cuidadoras, cuánto trabajo no cuesta estar realizando todas esas labores domésticas, todos esos trabajos de los cuidados, estar pendiente del hogar, de la casa, de los niños. Ese es un trabajo, pero que socialmente no es reconocido como trabajo, mucho menos monetariamente, mucho menos remuneradamente. Según los estudios del Banco Central que se hicieron ya hace un par de años, si le pusiéramos un valor monetario a ese trabajo que realizan las mujeres de manera no remunerada, que no es socialmente reconocido como trabajo, estaríamos hablando de cerca de 4 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, lo que equivaldría a ese trabajo. Alrededor del 18% de todo lo que se produce, que sí se contabiliza monetariamente. Y es que además tiene otro valor, porque además de esos 4.000 millones de dólares que representarían monetariamente si todas esas mujeres estuvieran siendo remuneradas, si tuvieran un valor monetario su trabajo, toda esta otra economía monetaria no pudiera suceder sin el trabajo de ellas, sin ese trabajo que se hace, que es invisibilizado, que está escondido detrás de esa puerta del hogar, donde supuestamente dicen que es un trabajo que se hace por amor. Pero más allá de eso hay que tener en cuenta que ese es un trabajo y que debe de ser reconocido como tal. ¿Y por qué lo estoy hablando? Porque hay que entender, es un elemento fundamental en la construcción del futuro. Debemos de ser capaces de poner al cuidado como el eje vertebrador de una nueva economía. Entender que la economía, como decíamos en las primeras conversaciones que hemos tenido, la economía no son los mercados, la economía no es el dinero, la economía no son las empresas. La economía son todos estos espacios que nos permiten la vida, la reproducción de la vida. Estos trabajos que se dan adentro de los hogares, que se dan como privados y que no son reconocidos, eso es trabajo. Y si no ponemos al cuidado como el eje vertebrador de una nueva economía, el cuidado de los seres humanos, el cuidado que nos tenemos que deber entre nosotros, nosotras, si no tenemos como eje central el cuidado con los bienes comunes, con la naturaleza, con la tierra, con el agua, si no ponemos eso como un eje vertebrador de una nueva economía, la humanidad como futuro peligra. Y eso ya lo estamos viendo con todos los fenómenos del cambio climático. Si no veamos las lluvias que nos han caído en el 2020, esa tormenta tropical de Amanda y Cristóbal que teníamos años de no tener. En diciembre hemos estado recibiendo lluvias. Los primeros días de enero tuvimos unas tormentas casi huracanadas al inicio de este año. Todas estas cosas son elementos que se vienen dando del cambio climático por cómo está estructurado
nuestro sistema productivo, económico, financiero, y tenemos que ir siendo capaces de cuestionarlo. Y ese cuestionamiento debe de ir también desde la resistencia que se puede ir construyendo a lo que ya existe. Porque hay muchas cosas que ya existen a las que hay que ir entendiendo y acompañando luchas, que no pueden seguir pasando. Cosas como ¿qué? En julio estábamos en medio de la pandemia, estábamos en medio de la cuarentena. Muchas empresas se vieron afectadas por el cierre de las economías monetarias y de los circuitos globales de gastos y de suministro. Pero más allá de las empresas, los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas. Porque al final de cuentas, los propietarios de los grandes capitales, tienen formas de subsistir. Quien sale golpeado son los pequeños, son los medianos. El 97% del tejido empresarial de este país son pequeños y medianos empresas. Pero particularmente la clase trabajadora. La clase trabajadora que vive del salario del mes, que ajustadamente logra llegar al fin de mes, porque el costo de la vida en el país va cada vez más alto. Los indicadores lo muestran y el salario se ha mantenido estancado durante los últimos años. Ya el año pasado le tocaba al Ministerio de Trabajo hacer la revisión del salario mínimo y hasta el momento no se ha oído nada sobre esa discusión, porque cada 3 años por ley deben de revisarlo y hasta el momento no está todavía ningún elemento sobre eso. Si nos vamos a dar cuenta, el salario promedio entre 2000 y 2017 apenas aumentó $800. O sea, al año. Pero además pasa algo bien particular. Y esto es algo que yo sé muy bien que ustedes conocen. Y probablemente incluso han sido víctimas de esto. Y es que hay muchos y muchos propietarios de grandes capitales que dejan en el abandono a las clases trabajadoras, no cumplen sus obligaciones por cumplir los derechos, por las conquistas de los derechos de la clase trabajadora. Julio 2020, las industrias forenses cierran operaciones aduciendo la pandemia y quedan 210 mujeres despedidas de un día para otro, donde se les deben salarios desde enero, se les deben las contribuciones patronales que tenía que haber pagado la industria forense desde enero, se les deben todas las prestaciones laborales, sociales que por ley les corresponde, vacaciones, aguinaldos, días de vacaciones que deben de haber sido remunerados. No fueron pagados por estas industrias. Simplemente de un día para otro llegaron ellas y encontraron la fábrica cerrada, sin ninguna respuesta de parte de la patronal. 210 mujeres a las que industria forense las estaba obligando de nuevo a llegar a la precariedad del sector informal porque no había otra solución. 210 mujeres a las cuales sus derechos laborales están siendo violentados. Y estas 210 mujeres no solo son 210 mujeres, son todos y todas los trabajadores y las trabajadoras que por este contexto de la pandemia e incluso antes, por cualquier otro pretexto, la patronal se hace la de los panes y los deja abandonados y desamparadas ante cierres laborales. Estas son escenas que hemos visto antes, cuando las maquilas cierran de un día para otro y a las trabajadoras quedan ahí abandonadas.
Pero estas mujeres de Florencia nos están dando una enorme lección. Ellas vieron que de un día para otro la patronal las iba a dejar desamparadas. Vieron que sus derechos iban a ser violentados y que están siendo violentados y que estaban siendo violentados. Ellas nos están dando una gran lección. Las mujeres de industria forense nos están diciendo, los derechos laborales, las conquistas laborales no se mendigan. No son cosas que les debemos de pedir por favor al sector patronal. Son derechos conquistados, son conquistas laborales que tienen historias de lucha detrás, que tienen gente que dio sus vidas para lograr estas conquistas. Hay que honrar esas vidas. Hay que honrar esas luchas. Y que esos derechos laborales, no podemos decir ahora, es que así es el mercado laboral. Es que así es el sector privado. Ahí vean cómo hacen. No, compañeros, compañeras. Esta lucha de ellas es nuestra lucha también. Porque así como ahora le están siendo violentados los derechos laborales a ellas, en cualquier momento, la clase trabajadora, cualquier momento, estamos vulnerables siempre a que nuestros derechos sean pisoteados. Pero ellas con dignidad, con una dignidad tremenda de la clase trabajadora, están diciendo, no, los derechos no se mendigan, las conquistas se defienden. Y aquí están ahora 113 mujeres resistiendo adentro, se tomaron las instalaciones de industria forense, porque vieron que la patronal, que Industria Forense, estaba comenzando a sacar la maquinaria. Y dijeron, bueno, si aquí, si te terminan de sacar todo, ya nos van a dejar totalmente, no vamos a tener cómo hacer la lucha. Entonces dijeron, bueno, tomémonos las instalaciones de Industria Forense y de aquí nos movemos hasta que nos resuelvan. Hasta que asuman la obligación que les deben asumir. Hasta que se reconozcan los derechos, nuestros derechos, que deben de ser reconocidos. Están ahí 113 mujeres que no están porque les sobra el tiempo. No están ahí porque no tienen nada más que hacer. Están ahí porque son la reserva moral de la clase trabajadora, luchando por los derechos. Qué ejemplo el que nos están dando. Y ese ejemplo no merece menos que solidaridad. Ellas están ahí. Ellas todavía están ahí. Llevan ya meses estando ahí. Está siendo la solidaridad de la clase trabajadora la que está logrando mantenerlas ahí. Esa dignidad rebelde, esa dignidad alegre. La patronal no le responde. Cada una de ellas fue a poner una demanda correspondiente al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no le responde. Cada una de ellas fue a poner una demanda al PDDH. La institucionalidad no le responde. ¿Qué están planteando entonces ahora? ¿Saben qué dicen? Si ustedes no nos van a responder, pues nos tomamos esta fábrica. Y esta fábrica va a ser ahora autogestión. Control de las trabajadoras, control nuestro. Y va a producir bajo nuestras reglas. Y va a producir y las ganancias se van a repartir bajo nuestras reglas. Amigos, amigas, seamos compañeros, compañeras, seamos solidarios. Mostremos esta solidaridad con las 113 mujeres que están ahora en Industria Forense, representando a toda la clase trabajadora que cada día se les violentan los derechos. Exijamos a las instituciones que funcionen, exijamos a la patronal que les cumplan esas obligaciones y acompañemos a las mujeres en ese proceso de reconversión de ese espacio. Porque para nosotros, para nosotras, ese ya es su espacio, esa ya es su fábrica. Ya no solo están luchando
porque se les reconozca lo que legalmente les corresponde. Su lucha ahora es por la vida. Su lucha ahora es por la dignidad. Su lucha es por nuestros derechos. A pesar que nosotros ni las conozcamos quizás. Pero lo que ellas están haciendo va a marcar un precedente. Está marcando un precedente para nuestros derechos. Acompañémoslas. Encontremos los medios para solidarizarnos con ellas. Hay en diferentes formas en redes sociales. Después de este programa, en mi Twitter, ahí les voy a compartir varias formas de cómo se pueden solidarizar con las compañeras de industria forense. Y agradecemos también a los compañeros, compañeras que han estado con ellas, acompañándolas, llegando donde ellas. Esto, compañeros, compañeras, es construir futuro. Construirlo desde la solidaridad. Construirlo acompañándonos unos a otros, unas a otras. Porque cada quien por su lado no va a llegar muy lejos. Pero juntos, solidarios, solidarias, podemos construir algo mejor. Un gran abrazo, amigos, amigas. Buenas noches.